Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Copropiedad. Bueno, debo primero a cada uno de ustedes desearles que hayan tenido unas felices fiestas y espero que el próximo año sea también muy bueno para todos. Antes de saludar a nuestros invitados, quiero saludar también a Valle Azul, que son líderes de limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a Copropiedad Legal, profesionales expertos en la ley de copropiedad 21442 y también actualización de reglamento de copropiedad. Coliver, el software profesional todo en uno para la administración de condominios, y vivocondominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesoría contable y capacitación de administradores. Ahora sí, el tema que vamos a conversar hoy con nuestros ilustres invitados, ya son todos conocidos, han estado en el programa todos, está relacionado con las situaciones que se ven, que se viven, que deben organizar los administradores en las comunidades debido a las fiestas de fin de año, tanto Navidad como Año Nuevo y también otros festivos que tienen calendario. Vamos a empezar saludando a Carolina Cerey. Ella, como les contaba, es administradora. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Aníbal, ¿cómo estás? Pedro, Rodrigo, ¿cómo están todos? Ya finalizando el año como corresponde. Perfecto, muy bien. También saludo a otro administrador, porque los tres son administradores, Rodrigo Said. Él lleva ya muchísimo tiempo y ha estado en varias oportunidades también en nuestro programa. Rodrigo, como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias, Anida, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias a ti por darnos esta posibilidad de estar compartiendo y hablando de este tema de copropiedad que hoy día, la verdad que cada vez tenemos que alimentarnos más para poder ir apoyándonos uno con otro. Perfecto. Y ahora también quiero saludar a un antiguo administrador y no solamente con la cantidad de años de servicio a las comunidades, lo digo, sino que en general. Él es un amigo, por supuesto, Pedro Harrison. Como siempre, muchas gracias por apoyarnos, Pedro. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, mira, sí, muy antiguo en realidad y te agradezco mucho por el programa. En primer lugar, yo creo que programas como este son súper importantes para la copropiedad y por lo tanto muy grato, digamos, que exista primero este programa que permita comunicarnos y muchas gracias por invitarme, por supuesto, digamos, siempre disponible para colaborar. Perfecto, muchas gracias. Generalmente en los feriados, sobre todo estos complicados que son los de fin de año, como es Navidad, Año Nuevo, eh, hay que organizarse muy bien como administradores con el propósito de no tener sorpresa y de cubrir todos los turnos, especialmente en la parte de la conserjería o los nocheros, pero también en lo que está relacionado con el aseo de las comunidades para esos días cuando existen estos feriados. Carolina, en el caso tuyo y relacionado con los turnos de los trabajadores, ¿cómo y con cuánto tiempo de anticipación programan ustedes quiénes no van a trabajar ese día o de dónde sacan personal para cubrir esos Mira, turnos? bueno, nosotros ya en octubre tenemos la planta de trabajadores vista porque también se nos cruza la fiesta con el inicio de las vacaciones. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, nosotros comenzamos en octubre, todos los permisos adicionales, todos los permisos, la coordinación de periodo de vacaciones, los reemplazos para las fiestas, todo se ve a partir de octubre y se deja zanjado. Ya a esta altura nosotros ya tenemos todo cubierto. Por lo tanto, amerita todo una planificación de aquí a marzo que me terminan los periodos de vacaciones. Entonces, es con harta anticipación. ¿Por qué? Porque como también nosotros tenemos algunas actividades adicionales en los edificios por cierre de fin de año, uno tiene que tener todo esto listo. Y no Perfecto. solamente con los conserjes, también con el personal de aseo. Claro, que es muy importante, ¿ah? Porque a veces nos pensamos solamente en los conserjes y no cubrimos
el aseo y a veces las comunidades no se portan bien o se junta mucha gente y se junta mucha Bueno, basura, para las etcétera. actividades de fin de año, el tema del aseo es primordial, po. O sea, Súper. tú al otro día de Navidad, tú tienes la sala de basura colapsado con papeles de regalo que la Así gente es. no se da cuenta, pero que son periodos donde normalmente los trabajadores descansan y uno tiene que tener sí o sí coordinado. Lo mismo los salones para fin de año, cuando tú tienes menos personal por periodo de vacaciones y también porque muchos te piden permiso para estar con su familia, tú tienes que tener un plan B para atacar el tema de aseo y la disposición del salón para nuevas personas que quieran utilizarlo en esa fecha. Que tienes Correcto. o sea, tienes gran demanda de los salones en todos los condominios. Perfecto. En tu caso, Rodrigo, ¿cómo ven o cómo se organizan para estas fiestas? Nosotros por lo general siempre hacemos con el personal, si hablamos propiamente del personal, hacemos una reunión con los equipos cada 3 meses, los vamos turnando y sobre todo cuando son fiestas de septiembre, fiestas de Navidad o vacaciones, esa misma reunión la organizamos que siempre esté a lo menos unos 20 días antes que comiencen esas fechas correspondientes. Ahí es cuando nosotros precisamente ya tenemos reunión con ellos para comprometer al personal, que en el fondo también ellos se comprometan con las fechas indicadas, informarles de cuánto va a ser el aguinaldo, pagando un poco más en las fechas especiales, sobre todo para el 25 y primero de diciembre, de tal forma que ellos se sientan comprometidos, sepan ellos cuánto van a ganar y en el fondo empatizar un poquito con ellos para que en el fondo saber, nosotros tener la certeza de que van a venir a trabajar, ¿sí? O van a ir a trabajar. Y el que no pueda ir a trabajar, que avise para que un compañero lo pueda reemplazar, pero no estemos con ese reemplazo el último día, avisémoslo con anticipación, porque de repente pasa que a lo mejor, no sé, pues, don Juan no quiere ir y le corresponde ir el día 1 de enero. Si no quiere y le corresponde, veamos el reemplazo con un compañero. Si un compañero lo quiere hacer, ya fantástico, pero no estemos con esos apuros a última hora, porque nosotros los administradores también queremos descansar. ¿No? Entonces también queremos tener la tranquilidad que el edificio o el condominio está funcionando bien. Y en temas de aseo también, en el fondo también motivar a la gente para que en el fondo asistan en las fechas que son de celebración, tal vez en el aseo acortar el horario, más temprano, más tarde, que ahí eh, no es tan necesario que se cumpla un horario, sí, en el fondo vamos directamente con el tema de los conserjes, que ahí requerimos que ellos cumplan su horario y lleguen a la hora. ¿M? Y en el caso de que uno no pueda llegar, que estemos comunicados con el que va en camino, precisamente para que se puedan cubrir los puestos correspondientes, porque tal vez a lo mejor no pudo llegar o no puede llegar a la hora por locomoción, porque se quedó dormido, porque un montón de factores. Pero ahí yo creo que lo fundamental es mantener la comunicación directamente con el equipo del personal y el compromiso, que ese compromiso lo tenemos que lograr en esas reuniones previas con cada uno de ellos. Perfecto. Aprovechamos de saludar a Margarita Riva, tal como les había dicho, son todos administradores. Tuvo un percance en última hora, pero ya está con nosotros. Bienvenida, Margarita, al programa Hablemos de Copropiedad. Enfócate Hola mejor Aníbal, porque estás como escondida con la cámara. ¿ahí estamos bien? Ahí está un poquito mejor, se te ven los lentes. Ahí Qué está. bueno, qué bueno, qué eh, bueno. ya. Podría ¿Cómo bajar un poquito están? la cámara cuando puedas. Muchas gracias por la invitación. ¿Ahí estamos Ahí está, Ahí mejor? está perfecto. mejor, sí. Ahí sí, Ahí sí, ahí perfecto. sí. Ya, Ok. qué bueno, qué bueno. Acá corriendo con la tecnología un poco que de repente Sí. sigue haciendo de las suyas. Perfecto. Ya vamos a conversar contigo, Margarita. Pedro, en tu caso, ¿con cuánto tiempo se organiza todo para que no haya problema en las comunidades? Mira, nosotros tratamos de organizarlo con mucho tiempo también. No tantos meses como decía Carolina, pero sí tratamos de organizarlo con tiempo. Yo te diría que dejamos todo coordinado entre los primeros 15 de diciembre, porque nosotros tratamos también de darle prioridad a nuestra gente, digamos, a los conserjes y aseadores que trabajan con nosotros habitualmente. Eh,
y eso es importante porque, mira, hay algunas comunidades que dicen que no pueden trabajar en otro lado, no pueden hacer turnos extra en otra parte o no sé qué, porque es muy pesado, porque es mucha pega. Y la verdad que nosotros, la experiencia nuestra es al revés. O sea, a los conserjes les encanta hacer turnos extras, sobre todo en estas fiestas, porque obviamente los turnos son más caros y la gente necesita un poco más de plata, entonces están dispuestos a trabajar un poco más y hacerse unas lucas extras, digamos. ¿Ya? Ah, Porque en el sí, fondo es natural. Y a es gente que propósito. conocemos, por lo tanto, y en general tratamos de que siempre sean los mismos edificios. O sea, si el conserje A reemplaza el edificio B, siempre el edificio B para que lo conozca, en fin. Ya, o sea, en el fondo yo creo que eso es bien importante. Eso que estás señalando es re bueno porque si un trabajador, ¿verdad?, está disponible para cubrir un turno, ¿verdad?, y está cumpliendo ya con las horas habituales dentro de la comunidad para no ser excesivo en cuanto al trabajo dentro de esa misma comunidad, ¿es factible llevarlo a otra comunidad? ¿Cómo funcionas tú? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas para eso? Sí, en el fondo le damos los datos de la otra comunidad. Habitualmente él va antes a conocerla, se contacta con el mayordomo de esa comunidad y en el fondo, cuando es un reemplazo permanente, se hace un contrato de trabajo jornada parcial y cuando son reemplazos puntuales se paga contra una boleta Ya, de horarios puntual, digamos, en el fondo. Pero eso tiene que ser muy puntual, digamos. En general nosotros hacemos contratos de jornada parcial, ¿ya? correcto. Y como te digo, tratamos de que sea siempre en los mismos edificios, de manera que el Los conserje conozcan. conozca el edificio, porque eso es bien importante. Ahora, según nuestra experiencia en general, los comités de administración no tienen gran problema en pagar buenos sueldos a los conserjes, fíjate. Mm. En general nos ponemos de acuerdo bastante rápido en los montos. Donde no pasa nunca es que a nosotros nos paguen más, nos suban los honorarios. Ah, no, Eso no, los administradores es no. muy difícil. Claro. Oye, por lo que estábamos mencionando recién, y esto también yo lo he vivido, a pesar del compromiso, ¿verdad? Como Carolina, de que en octubre ya tiene todos sus turnos listos, o Rodrigo, que también lo hace bien organizado. eh, Así y todo puede llegar a faltar una persona en un momento y te avisa a última hora, ¿verdad? Y no solamente con mala intención, a lo mejor tomó más de la cuenta, se sintió mal, ¿verdad? Tuvo que ir a la posta o tuvo un pequeño accidente, lo que sea. ¿Qué se hace en ese instante? Y esta pregunta es abierta para el que quiera contestarla. ¿Qué se hace en ese instante donde tú no tienes en el momento a una persona para que cubra ese turno de Mira, conserjería? Es que en el fondo, nosotros siempre conversamos con nuestra gente, digamos, con nuestros conserjes, con nuestros mayordomos, que si el relevo no llega, no se puede ir. Y eso es así. ¿Por qué? Porque en el fondo normalmente los edificios quedan lejos del lugar donde los conserjes y los aseadores y los mayordomos viven, salvo casos muy puntuales. Entonces, el traslado desde la casa al edificio a veces puede demorar un par de horas. Claro, Entonces, si eso se produce en el turno noche, por ejemplo, o sea, suponte tú, no llegue el conserje que tiene que entrar a las 10 de la noche, que llegue el otro a las 12 de la noche. Y el conserje que está en el edificio no puede irse porque no tiene micro. claro, Entonces, se produce una situación que es bien excepcional. En general, nosotros tratamos de tener gente que no falle, porque el que falle echa a perder toda la estructura, pues no solamente es que no venga a trabajar, sino que en el fondo deja pegado al de la tarde o al conserje anterior y nos produce a nosotros un problema porque no tenemos mucho cómo reemplazar. Entonces, bueno, eso se soluciona habitualmente con el conserje de tarde, porque pagarle 2 horas porque sale a las 12 de la noche también es bien injusto. claro. Te fijas, es mejor que se gane el turno completo. Es súper sacrificado, pero es mejor que se gane el turno completo
y mandarle algo de comer que uno pide por teléfono comida, digamos, porque habitualmente cuando se quedan pegados no tienen comida. Entonces, le mandamos con Uber Eats o con cualquiera de estas cuestiones que llevan en despacho para Claro. casa. Le mandamos un sándwich o algo para que coman y los gallos se quedan felices en general, ¿ya? Ahora, lo otro que hacemos es que nosotros también trabajamos con empresas externas de personal y a veces recurrimos a ellos porque ellos tienen acercamiento en camionetas de la empresa. Entonces, en algunos casos también hacemos eso. Ya, o sea, llamamos a nuestros proveedores y le decimos, mira, tengo un problema en tal edificio, ¿cuánto demora en llegar? Si el tiempo de respuesta es rápido, lo dejamos así. Si no, conversamos con el conserje saliente. Ok. Yo lo Esa es la hago forma. diferente. A ver, A ¿Ya? ver, Yo Carolina. tengo en estas fechas, para septiembre, como todas las fechas complicadas, tengo a 3 personas, hablaba previamente y también hablado con los comités. Tienen un valor especial, ¿ya? Y también tienen el traslado previamente establecido, ¿ya? Entonces, pasa cualquier cosa, se activa el plan B y va el segundo relevo, pero está con traslado a ambas personas, el que sale y el que llega. bueno, Por lo buena idea. tanto, ahí no. Ahora, cuando recién inicié en esto, claro, a mí me pasó varias veces. Por lo tanto, hoy en día nosotros los dejamos previamente establecidos y yo les digo, ¿quién en caso de que no llegase el reemplazo está? Y con los mismos trabajadores de otras, como Sí. dice Pedro, de otras comunidades, ¿ya? Porque tengo Mm. varias comunidades que están como en una zona y ahí nosotros nos apoyamos mucho con el conserje de otra comunidad, como dice Pedro. Por lo tanto, cuando ellos tienen disponibilidad solo en esta fecha, por ejemplo, jefa, ¿sabe qué? Tengo disponibilidad para tal fecha. Y nosotros lo consideramos y ellos saben que se les va a pagar a otro mejor valor, porque es un plan B, y se les traslada. ¿Y cuánto es Perfecto. el costo de eso, Carolita? Mira, nosotros el día del año nuevo, nosotros estamos pagando 70.000 pesos ¿Y el traslado? el turno. El traslado normalmente son 3, 4.000 pesos porque tampoco son de tan lejos. Y Ah, además que los Uber salen más económicos, Claro. ¿verdad? La Claro, verdad que no ha resultado. ¿Ya? Ahora, tú sabes que cuando uno inicia, por ejemplo, en sectores donde tú habitualmente no tienes otras comunidades, se dificulta un poco más, pero al tenerlo tratado con los trabajadores, no es tanto. Inicialmente para mí era un tema el tema de los reemplazos, hoy en día no. Tengo puntualmente plan B, incluso yo te diría para los fines de semana, porque de repente los part-time te fallan a última hora, que a pesar que tienen contrato, como tú dices, Pedro, de tiempo parcial, una parcela. igual fallan de repente a última hora. Por lo tanto, nosotros Sí. siempre tenemos estas personas que están y se les paga diferente. No, nosotros tenemos una lista grande de conserjes de reemplazo, ¿ah? O sea, claro. tenemos muchos. O sea, en el fondo, Sí, prácticamente, nosotros lo tenemos que del pasa es que orden de es complicado para 200. las fechas donde están con la familia. No todo el mundo quiere No, sí, trabajar un no. día, un año nuevo, una Navidad, porque en el fondo también hay un costo de familia por detrás, ¿ya? Nosotros Entonces, tenemos del por orden de eso mismo uno tiene que 250. compensarlo. Sí, pues, Nosotros tenemos del orden de 250 personas contratadas. Yo te diría que dispuestos a hacer reemplazos debe haber 200. Mm. sí, pues. Entonces eso lo hacemos. Buenísimo. Pero el Claro, punto es que llegar a claro. la comunidad para nosotros es largo, es mucho, mucho tiempo, digamos. Entonces, en el fondo, claro, hay algunos que están en edificios cerca, hay otros que sí, pero en general, como te digo, se demoran mucho en llegar y el conserje de salida después se complica para irse, güey. Y bien Referente como Y, dice, y no a usamos lo que... mucho el tema del taxi, fíjate, eso no lo usamos mucho. Ya, no, y bien como Dale. dice Pedro y Carolina, o sea, Margarita. uno en la práctica va teniendo bien esa lista de conserjes con el tiempo, porque lo Mm. tienes que tener, lo tienes que Sí. ir haciendo obligado, ¿ya? Y estas conversaciones previas con meses de anticipación, por dar un ejemplo, o sea, yo siempre trabajo con estos planes, estos calendarios de papel, se los dejo en la conserjería, ahí al lado de los conserjes, y te digo, quiero que revisen inmediatamente todos los festivos, los feriados que va a tener este año, para que ya entre ustedes empiecen a conversar cómo se van a organizar en las fechas X, ¿ya?
Y siempre lo hago así a inicio de año. Suelo tener con ellos dos conversaciones, pasando la Navidad al Año Nuevo, la planificación de lo que sería este 2026, y después una en junio para que planifiquemos lo que va a ser las fiestas patrias y Navidad y Año Nuevo, que son las fechas más fuertes en teoría. Claro. ¿Ya? Entonces eso generalmente nosotros lo conversamos con muchos meses de anticipación y si sucede algo ya son cosas fortuitas. Siempre nuestro equipo de trabajo sabe que mi primer invitado que tengo a la jornada es Murphy, siempre lo menciono, ¿ya? Con él abro la puerta para todo tipo de cosas y le decimos, bueno, para que él no llegue, hagamos todos en conjunto que la comunicación no falle hasta el último segundo. Gracias a Dios, hasta aquí no hemos tenido problemas nunca con el equipo, ¿ya? Eh, y ha estado funcionando todo bien. Pero como, como somos, estamos trabajando con personas que están sujetas al medio en un traslado, de repente pueden pasar tantas cosas y ahí es a donde aplica esa agenda que menciona Pedro, que es tan necesaria tenerla y también, como dice Carolina, es tan fundamental trabajar con el entorno, con los colegas, pares que estén a nuestro alrededor para podernos darnos las manos en los momentos que sea necesario. Entonces, de esa forma, al menos en lo que hemos trabajado, hemos ido bien hasta ahora y esperamos continuar con esa misma línea. Ahora, referente a lo que han mencionado ustedes en alguna ocasión ahora, a la forma de pagos. ¿Cómo generalmente se paga, que esté de acuerdo con la ley, eso, los feriados, tanto de Navidad, o sea, la Nochebuena, el otro día Navidad, o el 20 31 y 1 de diciembre, 31 de diciembre y 1 de enero? ¿Se paga como hora extraordinaria, un bono especial o premio por asistencia esos días? ¿Cómo ustedes incentivan a que el trabajador quiera asistir? Porque todo el mundo trabaja por plata y no tiene por qué ser poca, porque muchas veces ellos consideran, bueno, el dinero que voy a ganar aquí vale la pena entonces que yo no esté con mi familia. ¿Verdad? O al revés, muchos dicen, es tan poco que no tiene sentido que no esté con mi familia, prefiero quedarme en casa. ¿Cómo lo ven ustedes, el promedio? ¿Cómo lo pagan habitualmente? En el caso Mira, nuestro lo trabajamos con un bono de las fechas especiales que son, ¿ya? Y con los trabajadores que ya llevamos establecidos, el valor ya está como definido, estamos dentro de un valor que está en el mercado, que está en el entorno, y Ya, también hay un valor agregado por considerar que son trabajadores que llevan mucho tiempo con nosotros, ¿ya? Entonces, en ese aspecto nosotros sí lo cancelamos a través de el bono de la fecha en especial que nos encontramos. perfecto. Carolina, en tu caso, también lo trabajo con bono, no con hora extra. Es un bono establecido adicional al pago que corresponde. Entonces, por eso también es el compromiso del trabajador, porque no es correcto. fácil dejar la familia en fiestas claves para todos. Perfecto. Entonces, además de las horas extras propias del día de trabajo que van a asistir, ustedes le dan un bono distinto, especial, digamos. Y en el caso tuyo, Rodrigo, Pedro, ¿cómo lo hacen? Era más o menos un poquito lo que dice Carolina y Margarita. Efectivamente, o sea, claro, lo que nosotros hacemos lo pagamos como hora extra al 100% y en forma independiente, un bono esporádico variable, cosa que sea Ya. algo complementario y sea un poquito más de la media que está hoy día en el mercado. Claro, cuando decimos cuánto hoy día en el mercado, Mm, ya Carolina recién dice 70.000 pesos, yo puedo decir 80, el otro puede decir Claro. 90, entonces depende mucho De la y la verdad que ubicación, de la del traslado, ubicación, todo. claro, de la ubicación del traslado, entonces ahí son varios factores. De hecho, yo la verdad que en ese sentido nosotros como administración somos bien autoritarios, nosotros no le preguntamos al comité de administración. Nosotros como administración eh, tratamos que en el fondo ellos entiendan, son fechas especiales, lo más probable es que a lo mejor puede que no tenga locomoción, se le va a cancelar aparte un Uber en caso de, para que tengamos la continuidad del servicio y se le cancela al otro día.
al día hábil siguiente por transferencia bancaria como un anticipo, como el pago, en el caso que no sea directamente de la comunidad, al otro día con un pago con un horario o al otro día, si está contratado, como un anticipo de bono extraordinario, cosa que la persona también ahí sienta que tiene un compromiso también de parte del condominio, de parte del empleador o de parte de la administración. Yo creo que son varios tips que uno puede ahí ir trabajando. Y como cuando empezamos a conversar, pues en el fondo hay que tener plan B, se llama A, B y C. Primero comprometer al personal. Y en forma independiente de comprometer al personal, siempre yo tengo un dicho que de repente es bueno dividir para gobernar. Si sé que don Juan se comprometió a venir, de igual forma yo voy a hablar con don Cristian para ver si en caso don Juan no puede venir, puede venir Cristian. ¿Me explico? Entonces, ya tener armado un poquito ese cuento y en forma independiente a eso, para comprometer más al personal, lo que nosotros también empezamos a hacer hace como 3 años, 4 años atrás, nosotros mandamos por la plataforma a la comunidad a quienes les corresponde el turno. ¿Me explico? Entonces, de cierta forma también hacemos que el personal, que la comunidad sepa que va a ir don Juan, va a ir don Pedro, va a ir tal persona. Entonces también los comprometemos a ellos y la comunidad entiende que esto ya está programado, está hecho. Se nos fue Sí, Aníbal, se nos cayó Aníbal. se nos cayó la tecnología. Sí, se desconectó. Bueno, como todos sabemos que estas fechas para nosotros como administradores son más cargadas de trabajo en el sentido, como ustedes dicen, tenemos fiestas de fin de año, tenemos que programar las vacaciones. Muchos tienen las asambleas de fin de año que no son menores porque muchas veces son cuentas públicas, que a nosotros los administradores lleva toda una organización de planificación de entrega de información y la misma asamblea lleva una estructura. Entonces, creo que lo primordial, y creo que todos compartimos lo mismo, la importancia de planificar con tiempo y de tener alternativas, no quedarnos solamente no, si yo lo vi, listo. No, tenemos que tener un plan B y como dice Rodrigo, hasta C, D, E por si acaso. Sí, claro, porque Carolina, también, así menciono yo el plan Z, porque acá entran a jugar todas las letras en realidad. Y cuando dices tú, este mes están cargado de actividades y a esas asambleas de fin de año, qué clave es eso de darle la cultura a la comunidad, de que nos esperen a que esa fecha viene esta asamblea y también es como ir informando, es ir educando a toda una comunidad, porque es una fecha que no es simpática para los vecinos, para la residencia de estar ya con sus actividades, no sé, por laborales que ellos tengan y que más encima nosotros administrativamente le estemos llevando una asamblea más en estas fechas que son complejas. Pero fíjate que nosotros llevamos a cabo la semana anterior, ¿ya? Y, y fue como cómico, porque estábamos como a 5 minutos de que empiece los últimos 5 minutos antes del quórum, ¿ya? Y teníamos una persona, entonces esa persona dice, ¿y vamos a llegar a quórum? Ahora considerando que es un solo llamado, yo le digo, bueno, cámbienme la forma de decir y dígalo que bueno, porque yo vengo con 15 personas atrás. ¿Sabes que terminamos la frase y como que hubiéramos invocado y llegaron 15 personas? Y a las 20 horas o'clock se concretó el quórum así como justo. Pero es todo un tema diciembre es asamblea, diciembre es la planificación con ellos, No, diciembre nosotros, es todo y hay que trabajar con ellos más que nada, hartas cosas, porque fíjate que cómo sea tu trabajo con la comunidad, la de los trabajadores, es también como ellos reciben esa otra parte, la entrega, el compromiso de su comunidad, de Eso es muy gratitud por importante, todo el claro. trabajo del año, Claro que sí. ¿ya? Y eso ha hecho que sí, se comprometan mucho siempre, siempre a que continuemos cada diciembre y cada año nuevo a estar presentes. Chicos, nosotros, debemos, me caí, así que
Estuve unos segundos fuera. Debo ir a una pausa. No se muevan, por favor, y volvemos inmediatamente. No se vayan. Bien, ya estamos de vuelta y debo recordarles que debemos mantener la piscina siempre en perfectas condiciones y para ello entonces tenemos expertos que son Valle Azul, que es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja a manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en Valle Azul spa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961 206 001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, experto en mantención con años de experiencia, certificación del MIMBU y un equipo de primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad que tus ascensores están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelinf.cl. Si necesitas modificar tu reglamento de copropiedad, en copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos en la ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas nuestro programa recibirás un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl son expertos que cuidan legalmente tu comunidad. Olvídate del papeleo y gana tiempo para lo que importa. Con Coniver, el software todo en uno para condominios, puedes reducir hasta un 70% el tiempo en tareas manuales. Centraliza la atención a residentes, gestiona gastos comunes y remuneraciones y optimiza tu administración con inteligencia artificial. Conoce todas las ventajas en coliver.com y agenda una demo con los consultores expertos. Coliver, tecnología inteligente para tu comunidad. ¿Eres administrador o parte del comité de un condominio? Vivo en condominio.cl, Consultores, te ofrece asesoría experta en gestión contable, auditoría financiera y cumplimiento normativo. Con el respaldo de profesionales con más de 20 años de experiencia, pueden ayudarte a optimizar la gestión de tu comunidad y resolver cualquier duda. Visítalos en vivo en condominio.cl y recibe el apoyo que tu comunidad necesita. Ahora sí, seguimos conversando con Rodrigo Said, con Carolina Cerey, también con Pedro Harrison y con Margarita, que Rivas, me acordé, no tuve necesidad de leer. Bueno, y estábamos conversando sobre las situaciones que se pueden dar en los condominios con esta situación, como les decía, de los feriados, especialmente de fin de año, con toda esta parte que significa el estar viviendo el día a día con las situaciones que se pueden presentar ahí. Ahora, eh, una pregunta para todos. ¿Qué promedio de las personas o trabajadores que se comprometió igual falla ese día? ¿Tienen ustedes más o menos ese registro? Sí, es muy poco. La verdad que en general la gente que se compromete va. Y como digo, es una cultura. O sea, eh, a ver, para nosotros es muy importante que la gente no falle. Por lo tanto, vamos de alguna manera también seleccionando, incluso gente que trabaja con nosotros habitualmente, si falla mucho no sirve a esta vega, porque No. aquí hay que cubrir turnos 24 horas y genera un montón de problemas el que no vaya. Por lo tanto, una persona que falla con cierta frecuencia y a veces con no muy buena justificación, no sirve. Ahora, nosotros, un poco yendo a la pregunta que habían hecho antes, bueno, dos cosas. A diferencia, Rodrigo, nosotros sí nos ponemos de acuerdo con los comités de administración. Por un tema básicamente de que el cariño tiene que ser de ellos, digamos, en el fondo. Y siempre pagamos dentro de la liquidación los turnos extra o las horas extra o los aguinaldos o lo que sea, digamos, lo metemos dentro de la liquidación. Y se lo planteamos al comité y le decimos, mira, esto tiene tales ventajas y tales desventajas, esto tiene tales ventajas y tales desventajas. Y se toma la decisión una vez y de ahí para adelante sigue igual. ¿Ya? Y en el tema de los aguinaldos, preguntamos todos los años a los comités de administración y les definimos un rango y en función de ese rango ellos van diciendo, mira, ¿sabes qué? Págale tanto a esto, a los con turno completo una parte, a los con turno parcial otra, en fin.
a los aseadores una cosa, a los conserjes otra, al mayordomo otra. Entonces vamos definiendo, digamos, y les decimos, mira, el año pasado pagamos 5, este año proponemos pagar 10 o 7 o lo que sea. Y ellos nos Perfecto. contestan, digamos, y nosotros ya a esta altura estamos pagando todos los aguinaldos junto con los anticipos. Ok. Y en tu caso, Carolina, ¿cuál es tu promedio de falla en los trabajadores? Es Ah, bajísimo. también, Y tiene que ver un poco con el tema, lo mismo que dice Pedro, el compromiso y el la selección compromiso. que tú vas haciendo con tu propio equipo de trabajo. Claro, Porque al final las personas que siguen trabajando contigo son personas que te han cumplido en el tiempo, no es alguien que viene recién llegando. Los que saben que tú les cumples con los pagos, que vienen los aguinaldos, ellos mismos se proponen. Entonces tú vas conformando equipos de trabajo y ojo que de repente, aun cuando tú ya no estás en una comunidad, hay trabajadores que te siguen y te siguen prestando servicio en otras comunidades a ti porque en el fondo va muy de la mano con la confianza o el cumplimiento que tú como jefe directo también les das a ellos. ¿Me entiendes? El compromiso que uno tiene con ellos. Por lo tanto, es muy baja la tasa de que no te lleguen a algún turno. perfecto. Ok. En tu caso, Rodrigo, ¿también es parecido? Y la verdad que sí, me sumo a lo que dicen ahí porque en el fondo insisto mucho en eso, en comprometer a la gente. Y si yo sé que, voy a poner un nombre cualquiera, el conserje Juanito es fallero en el año, que no siempre cumple, y él se postula o a él le corresponde o él quiere ir a trabajar, la verdad que ahí le va a hacer un poquito al quite porque sé que, no, sé que es una persona que no cumple frecuentemente. Pero la idea precisamente es poder potenciar a los que siempre están ahí. Bueno, y también premiarlos, ¿verdad? Por su lealtad. En cambio, el que no, Así no, no es. es De todas maneras, confiable, definitivamente hay que dejarlo de lado, ¿verdad? Aunque tenga necesidades, no es un problema nuestro, es un problema de él, pero sabemos que esa necesidad la puede en cualquier momento sobrellevar y no va a ir ese día. Entonces, creo de que hay que premiar a los que son leales, a los que son más honestos, ¿verdad? Y a eso entonces darle los turnos, los mejores turnos incluso. ¿Verdad? Estamos hablando de estos que son mejores pagados que otros. Ahora, con el tema del aguinaldo en sí, en las comunidades se le da a todo exactamente igual, desde el mayordomo hasta el aseador, hay diferencias por la antigüedad. ¿Cómo lo manejan ustedes? Empecemos por Pedro que levantó la mano. Oye, a ver, el tema del aguinaldo es un tema, ¿ah? Sí, Porque cuando yo partí, como decía Aníbal al principio, yo soy muy antiguo en esto. demasiado Cuando yo antiguo. partí, teníamos cajas de Navidad, digamos, de mm, supermercado que se compraban. Yo compraba en Caleu, me acuerdo, las cajas y me las mandaban a los edificios. Y de repente me di cuenta que los pobres conserjes tenían que llevarse la caja para la casa. Claro, Y partían con la caja y con todas sus cuestiones, sus en la mochilas y sus micro, cuestiones claro, en la micro, que habitualmente iba llena. claro, Entonces era una cuestión tremenda. Y ahí me di cuenta de que en realidad, lejos de hacerle un favor con la caja de Navidad, le hacía un problema. Entonces, desde ahí para adelante, yo no recomiendo las cajas de Navidad, porque claro, son un cacho para el un conserje. cacho, claro, Hay que ponerles plata y lo claro, más que se pueda. Yo en general, los condominios, le digo, ¿y sabéis qué más? Eh, Hay aguinaldo para el 18 y aguinaldo para Pascua, o sea, son 2 veces al año. O sea, démosle alguna cuestión, tampoco exagerado, pero démosle, no sé, un turno o algo parecido de aguinaldo. Y son diferenciados entre el mayordomo, el conserje que tiene turno completo, el conserje que tiene turno parcial y el aseador. En general son diferenciados. Pero también hay otro aguinaldo que es bien importante, ¿ah? Y que también tiene que ser, ojalá, bueno, que es el de los basureros. Porque los basureros eh, te llevan un montón de cuestiones que no tienen que llevarse claro. durante todo el año. Entonces, si uno no les da un buen aguinaldo, y bueno, dentro de ciertos rangos, sin exagerar, ¿ya? Pero en el fondo un aguinaldo razonable, eh, después te dicen, no, pues no me puedo llevar esto porque no me corresponde. Y ahí hay Y no un Claro. tengo tema, que seguir Pedro, con con eso. el aguinaldo de los basureros, de las personas, de los recolectores de basura, Sí, po. porque resulta que es muy distinto.
darle un aguinaldo a los recolectores de basura de edificio versus cuando entran a los condominios de casa, También. ¿ya? Porque ahí ellos tienen la práctica de dar el sobrecito a cada casa, ¿ya? Sí, En cambio, en el edificio entregan un solo sobre Claro, y es el aporte que le va a hacer la comunidad nomás, ¿ya? Es sí, un po. valor que se estima y con eso se queda. Entonces, de repente, cuando este es un tema que es para conversarlo es para conversarlo con la comunidad en asamblea. Porque cuando se han acostumbrado comunidades que tú entras, que te das cuenta que los sobrecitos de los recolectores fueron ínfimos, tú divides en el número de la comunidad y te das cuenta que a veces fueron unos poquitos pesitos que dice vale la pena el hecho de que X personas se esté llevando todo de tu casa. Por eso, como agradecimiento, entonces, creo que a veces en las comunidades de edificios es un tema que hay que conversarlo porque yo sé que la misión nuestra es de rebajar lo que más se puedan los gastos comunes en la comunidad, ¿ya? Pero No, hay cosas en las que no se pueden transar y esta es una de ellas. Ellos cumplen una tremenda función para la integridad de nuestras comunidades, entonces no es menor dejar pasar esa cifra hacia ellos. Sí. perfecto. Gracias. Carolina, Rodrigo, Miren, tal como les dije yo, en mis comunidades tengo de todo. Hay comunidades que le dan aguinaldo a todos sus trabajadores por parejo, independiente del cargo, independiente que hagan part-time el fin de semana, ¿ya? Como también tengo comunidades que hacen diferenciación, como dijo Pedro, de acuerdo al cargo y de acuerdo a la cantidad de horas que pueda trabajar dentro de la comunidad. Pero en general nosotros siempre tomamos como apoyo qué se le dio el año anterior para ponerlo como base de al año siguiente. Nosotros exactamente. tampoco damos cajas de Navidad precisamente por el problema que generábamos en el traslado de los mismos trabajadores y porque creo que es más útil que ellos puedan disponer para algo que realmente necesiten con ese necesito. dinero a que estarle dando cajas que de repente muchos de los productos que venían no son de su grado, ¿me entendí? Entonces creo que es mucho más práctico. Así es. Muy bien, Eso muy es de lo que acuerdo. dice, es muy cierto lo que dice Carolina. O sea, de hecho, nosotros todavía nos quedan un par de comunidades que están los comités de administración. Y de hecho ahí fue una reunión que tuve que tener con algunos de ellos. No, es que la caja de Navidad es algo simbólico y algo que la gente, que el personal agradece, y ese es el argumento del comité de administración. ¿Ok? Entonces ahí nosotros vamos de vuelta, a ver, estimado, la verdad que agradecemos que ustedes se ocupen o se preocupen porque quieran premiar al personal, pero tampoco yo creo que somos partidarios de nosotros elegir qué es lo que quieren ellos en la caja. ¿Me explico? Porque en el fondo a lo mejor a mí no me gustan los fideos y no quiero fideos. ¿M? O no quiero vino porque no tomo vino o porque el vino que me entregaron es malo. ¿Me explico? Entonces son demasiadas las variables. Cuando empiezan con ese tipo eh, de manifestación, por llamarlo de alguna forma, al comité de administración, yo digo, ya, ¿saben qué? Hagamos un tema súper simple. El aguinaldo ya estamos claros que va a ser X cantidad reajustado con el IPC o un poco más que anteriormente, pero ¿saben qué? En vez de la caja le vamos a regalar una gift card. ¿M? Una Y chispa. que Ok. ellos escojan en el Claro, supermercado lo que quieran comprar. ¿Cuántos son? 10 Claro. personas, listo. ¿De cuánto es la gift card? De 30.000 pesos, listo, no hay problema. Entonces van a hacer gift card de 30.000 pesos para cada uno. Y ellos verán si se compran lo que estimen conveniente, entonces en el fondo le dejamos la libertad a la gente, primero, como bien dice Pedro, yo no lo he mirado desde ese punto de vista, de que el conserje sale de la consejería con la mochila, con la caja, que con lo que le dio la señora Juana, con lo que le dio la señora María, se va como con 50 paquetes, entonces, y sí, más encima va caminando a la micro, lo llama por teléfono la señora que ya es tarde y capaz que más encima lo asalten. ¿No? Entonces, Ya. son demasiados los factores. Yo no lo he mirado desde ese punto de vista, no es un punto lo que dice Pedro, pero la verdad que nosotros sí ya llevamos tiempo, ya que el tema de las cajas, no, o sea, quiere una caja, una gift card, y que él Sí, escoja lo que estime conveniente. O Perfecto. dásela a tu esposa, que tu esposa vaya a comprar, no sé, Claro. pero ya es algo que queda para ellos. Ahora, entrando al condominio.
y relacionado con los copropietarios. Eh, ¿Cómo lo hacen para usar esos días de Navidad o de Año Nuevo el quincho o los quinchos y las salas multiuso o de eventos? con Eh, reserva. se prestan, se arriendan, es por orden de llegada, o sea, el que primero la pidió Mm, se queda con ella. ¿Cómo lo hacen? O sea, no, es la verdad que todo el nosotros ahí año. tenemos varias cositas que nosotros ahí, o sea, de hecho están las plataformas que te pueden agendar. ¿M? ¿Ya? Pero para poder agendar tienes que contar con varios requisitos. Lo primero, no haber sido infraccionado por el mal uso del espacio común. Ah, Lo ya. segundo, que estés al día con los gastos comunes. Y el tercero, aunque suena un poquito discriminatorio, la ventaja la tiene el propietario. O sea, si cumples esas tres cosas, agéndalo, ningún problema. Pero lo agendas con anticipación y en los horarios que están establecidos. Tampoco yo le voy a entregar el quincho, por decirlo de alguna forma, a un departamento el día primero, o sea, el día 31 a las 9 de la noche, hasta el día primero hasta las 6 de la mañana. No, o sea, un horario recatado, cosa que se pueda ir compartiendo, ¿me explico? Entonces, de esa forma nosotros lo vamos gestionando, pero te insisto, ponemos algunos requisitos. O sea, el primero es que el tipo nunca haya sido infraccionado en el año por el mal uso. Que esté con los gastos comunes al día, la prioridad también la tienen los propietarios. ¿No? Pero Bien. así lo vamos como filtrando. Ok, perfecto. Carolina, tú ibas a decir algo Mira, recién. en mi caso, las reglas de uso de las salas de evento o quincho están establecidas. Por lo tanto, se manejan con la misma rigurosidad de todo el año. No generan gran problema. Ya la gente sabe que tienen una normativa, que si ellos no la cumplieron, no van a tener acceso esta vez. eh, al espacio común, tienen que tener los gastos comunes al día. Por lo tanto, no creo que hoy en día, como dice Rodrigo, todo eso se hace a través de las plataformas. Uno como